Hola, esto es Punto Ciego y hoy vamos a estar con un artista muy especial para nosotros en el programa porque creo que fuiste, si no la primera, la segunda entrevista que grabamos. Eso fue hace un año y medio, algo así, que empezamos con esta ruta de Punto Ciego de Semer. Muchísimas gracias por siempre estar de la mano con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Wendy. Nada, todo es verdad, parece que ha pasado más tiempo. Sí, ¿no? Ese día bailamos y todo. Yo espero esta Sí, entrevista hacerla como más tranquilita. ¿Tú estás de sí. acuerdo con eso o tú quieres como relajo? No, lo que Ah, bueno, venga. lo que venga. Hay que divertirse. Hay que divertirse en esta vida. Sí, Como vamos a divertirnos el 27 de junio, porque sí. vas a estar en la Sala Galileo aquí en Madrid de concierto. Entonces tengo muchísimas ganas de verte allí porque además quiero saber si vamos a ver una faceta diferente de Semer Bueno ahora que estás colaborando con talentos del reparto cubano. O sea, es algo más o menos nuevo para ti, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Yo he prácticamente que resurgido, ¿no? Me podía haber quedado con mi público y haber incluso seguido con el rollo que yo tenía, pero, bueno, el rollo, con la música que yo, Error. que yo hago. Pero me ha venido muy bien porque me han venido muchísimos shows, veo muchísima interacción de muchísima gente joven, como en el metro que me acabo de bajar ahora y estaba súper interactivo. ¿De verdad? Mucha gente. Y así muchísima gente joven en todas partes, como que dándole como un oxígeno así a mi carrera artística. En este programa vamos a hacer una cosa diferente. Y es que December nos va a responder una de nuestras preguntas con algo que es mentira. Nos va a decir mentiras. ¿Qué queremos con esto? Que nuestra audiencia saque ahí su lado detectivesco, no sé si esa palabra existe, y nos diga, oye, sí, es esta pregunta, es la pregunta. Y nosotros en los comentarios después vamos a estar respondiendo qué es esa mentira que December nos va a contar como una verdad. También quiero probar cómo December le va con el tema de la actuación. ¿Estamos? Bueno, siempre te aviso que nunca se me ha dado muy bien. ¿No? Uf, se lo vamos a anotar, vamos a ver. Quiero saber, December, qué esperas para este concierto en Madrid, porque he visto en alguna entrevista tuya que después del conflicto que has tenido con Otaola, que además fue un momento como difícil también. Otaola, para quien no lo conozca, es un influencer que vive en Miami, un influencer cubano que vive en Miami. Has visto como un cambio en el público que va a tus conciertos. ¿Qué esperas de este? Bueno, realmente me imagino que eso lo que hizo fue revolver un poco toda la desinformación que tenemos, que nosotros los cubanos seguimos estando desinformados porque no nos ponemos de acuerdo en muchos aspectos. Entonces, claro, a la vez que haya una sola persona que diga, o sea, que trate de embarrar lo que ya la gente tenía, o sea, lo que ya la gente percibía de ti. Eh, Obviamente hay gente que van a pensar, van a creer en lo que ven, en lo que se les dice y sobre todo porque nosotros los artistas no tenemos un micrófono todo el tiempo en la mano, solamente en ese día que nos presentamos, ¿no? Claro. Y yo soy de los que no se presentan mucho. Entonces yo creo que obviamente sí, tú sabes, más basado en el cambio mío no político, porque yo no soy político, yo siempre seguiré siendo un artista, nunca me va a interesar Una posición política, para digamos. nada, ni nunca voy a intentar salir de mi vida artista. Él quiso ser alcalde, ¿no? O bueno, estoy inventando. No, pero sí, claro que sí. Como que le fue mal, ¿no? Sí, no, Menos no, mal. no pasó nada con Estaba eso. duro eso, ¿no? Imagínate. Pero bueno, verdaderamente mucha gente prefería pensar eso porque sí, a través de la canción Patria y Vida se dio una cara bien diferente de lo que se había visto anteriormente en la comunidad artística cubana, que realmente nos dedicábamos a lo que sabemos hacer, Claro. a nuestra carrera, a nuestro arte, nuestra música. Y por primera vez nos vimos eh, eh, nos vimos con la responsabilidad de tener que hacer algo por lo que está pasando con nuestro país. Y creo que se nota mucho más en España que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos, ¿no? Ya que la diáspora cubana aquí todavía está muy sensible. También te encuentras muchas personas que trabajan o están vinculadas con cosas que tienen que ver con Cuba y que no, y obviamente a muchas de estas personas no les conviene que se hable de política o que se hable de Cuba. Y eso creo que se notó un descenso de público con el que hemos estado luchando en los últimos años, pero no le tenemos miedo a eso. Además, siempre al final del camino, aunque no esté tal vez llena la sala
siempre... Van o a estar sea, los que son. siempre está la gente, siempre hay gente suficiente como para que cantando tus canciones tú te vuelvas a sentir un artista y te vuelvas a embullar, a seguir haciendo lo mismo. Eso es por lo que sigo viniendo a España, sigo viniendo sobre todo a Madrid, a las Islas Canarias, a las Palmas de Gran Canaria, donde también me voy a estar presentando. Pero sí, es algo con lo que tenemos que luchar, porque mucha gente quiere a Cuba y todavía hay mucha gente que está muy sensible con lo que está pasando, pero están pasando cosas bien difíciles y entonces, aunque no sea política, o sea, mi carrera o mi visión, creo que hay un momento para todo en la vida y Hay que tomar un partido. y este es un momento donde quedarse callado, obviamente yo no voy a ir detrás de la gente que se quedan callados, hay muchos artistas en Cuba que se quedan callados por circunstancias que prácticamente lo obligan a eso. Hay artistas que verdaderamente los eligió el pueblo y el pueblo no quiere, porque el pueblo ya está pasando, ya el pueblo necesita ir en un momento a su casa y poner algo de música, que la ponga, qué sé yo. Me imagino que ahora que no tienen luz en algunos lugares, pues cantarán esas canciones a capela. Y entonces, como quiera que sea, esa canción que hace cualquiera de estos artistas le está haciendo la vida más leve a todas las personas. Entonces es muy complicado enjuiciarlo. Sí. Además, yo creo que al final la libertad de expresión es esa, ¿no? Cada uno dice y siente como quiera. Luego, ante alguna injusticia, yo sí siento que hay que tomar partido, pero ese es mi sentir desde aquí. Tú sí tuviste que perder, y quiero hablar de eso porque tu mamá estaba en Cuba en el momento en que ustedes sacan Patria y Vida. Tú dejas de ver a tu madre por 5 o 4 años, no estoy segura, porque no podías entrar a Cuba. Después de Patria y Vida, lógicamente, todas las puertas que tú tenías abiertas en Cuba se cerraron. Ahora, recientemente, tú llevas a tu madre a República Dominicana. Felicidades, estoy súper contenta de verte cantándole además en las redes sociales, me emocioné muchísimo. Tu mamá además tiene Alzheimer, es una situación bien difícil, y poderte reencontrar con ella es algo muy bonito. Cuéntame cómo viviste eso y también si tú pudieras perdonar alguna vez a las personas que están en el poder en Cuba esos años que perdiste con tu madre. Bueno, tuve esa gran oportunidad porque sí había resuelto una manera de poder entrar a Cuba, pero yo sabía que las personas que me dieron tú sabes, que me dieron, no le puedo llamar oportunidad, sino es un permiso humanitario. Sí, eso sí, es un permiso humanitario, que es una opción que por lo menos existía allí, ¿no? Y eso, al parecer, mucha gente se tenía que reunir para firmar y para estar de acuerdo, no estar de acuerdo, y al final mucha gente dijeron, bueno, que venga. Pero al final tuve que pensar en muchas otras personas que no forman parte, que no son los que tienen que firmar y que tienen poder para que en un momento dado tú puedas encontrarte en problemas, ¿no? Entonces decidí que no era el momento, ni a esta edad. Si hubiera tenido 20 años antes, a lo mejor digo, claro que sí, voy y me enfrento a lo que sea. Pero ya son 53 años, ya son... Y bien llevado de ese. Sí, no ya son muchas cosas que me han pasado en la vida. Me encuentro en un momento a ver, no de tranquilidad, porque tampoco quiero decir que donde vivo se vive con tranquilidad, porque no se vive con una tranquilidad en Miami, no hay tampoco esa libertad de expresión, el respeto a esa libertad de expresión que yo tengo por esos músicos que no se atreven a hablar o que no quieren hablar o lo que sea. No la tienen con no la tienen a veces ni con uno mismo, por no decirle a esta gente, no, hablen, porque, claro, ¿sabes? No, pero estoy bien, tengo una estabilidad económica, tengo una estabilidad matrimonial y sentimental. Tengo ahora mismo una estabilidad hasta incluso a la hora de llamar gente a componer, que ya la gente no tiene miedo de venir sí, y trabajar con DCM es bueno, porque si no fuera por... El Tiger fue el que rompió eso. El Tiger fue el que dijo, vamos a hacer esta canción tú y yo. Y hicimos esta canción y realmente después de eso, y que además él estaba en el momento que le estaban dando, lo que pasa es que él bachateaba a todo el mundo y tiraba a todo el mundo, pero a mí siempre me quedó aquella culpa de si fue por mi culpa o no, porque este señor, cuando veía a alguien al lado mío, al momento la cogía con esa persona. Y yo vi que a partir de esa canción fue que le empezaron a dar duro, y yo me daba hasta pena llamarlo y decirle, oye, compadre, siento lo que está pasando, porque también él era un tipo que estaba todo el tiempo... ¿Pero tú crees que a él le afectó eso? Porque... No, la verdad es que no le afectaba, y por eso fue que él era como... a él no le importaba, más bien, como había muchas cosas que tampoco
le importaban. Pero él fue, que por eso fue, este fue el tema por lo que lo tomé, él fue la persona que rompió eso y después empezaron a venir artistas que estaban en esa misma, en su mismo rango de entretener a la gente con esta música nueva, con el reparto. Y empecé con El Químico, después fue con Guavo Popi. Entonces, en la medida que también estos artistas, que además me parece que todos tienen tremenda... Vaya, no solamente que son talentosos que tienen swing, sino que son gente abierta. Sí. Gente abierta que no dijeron, bueno, si me ven con December, a lo mejor va y se me complica la cosa por aquí No o por tuvieron allá. miedo, porque hay que romper Sí. también ese miedo, o sea... Sí, porque sí existió. Ese sí. miedo sí estaba ahí, porque hubo Nadie artistas... quiere que lo pongan en el punto de mira público castigando, o sea... No, y lo duro era ver amigos tuyos que de momento, que saben que tú tienes un problema con fulano y tú los ves en el programa de fulano, ¿no? Ya. Y que, Es como, a ver. y que lo sigues viendo, ¿no? Entonces tú dices, wow, pero... Y te entra un estrés de madre con estas cosas que te tienes que empezar a quitar de arriba y desembarazar. Pero sí, yo creo que toda esa historia hizo su parte negativa y su parte positiva porque la vida es un proceso de aprendizaje, aunque... Sí. ¿sabes? Y aquí estamos, yo creo que un resurgir. Hablando de Patria y Vida, quiero hablar de Tiger también, porque, a ver, fue una entrevista muy especial para nosotros y quiero hablar de su música y recordarlo también. Pero antes de que pase el tema, si quiero seguir con Patria y Vida, ¿tú piensas que ese movimiento que se creó en su momento se ha desacelerado en Cuba? A ver, yo entiendo que la gente cuando está cansada no quiere salir para la calle porque lo que está es resolviendo. Entonces, ¿tú crees que ese movimiento se ha desacelerado? Y tengo otra pregunta de la audiencia respecto al papel de Yotuel en esa canción. Es obvio que Yotuel y yo no tenemos una buena relación, pero yo, por ejemplo, sí tengo que agradecerle a Yotuel el hecho que haya llevado ese concepto, que haya transitado con ese concepto, tú sabes, él tuvo un periplo, pasó por aquí, pasó hasta con una situación con Silvio Rodríguez, después pasó situaciones, pero no sé si lo tenía con esa misma conciencia, porque al decirte verdad no creo, pero sí creo que lo llevó hasta el punto donde tenía que llevarlo, y entonces es lo único. Esta es la respuesta positiva que yo doy para incluso personas que lo critican, ¿no? Yo digo, bueno, hizo esto, ¿entiendes? Claro, Es importante. sea como sea, o sea. Exacto, yo no lo hice, no fue Randy, no fue Alexander. Los chicos, es verdad que tienen Michael Osobo y el Funky, es verdad que tienen un papel ahí súper grande porque eran la gente que estaban allá militando y Exacto. dando la cara y haciendo cosas que de verdad que hoy en día ya se ven desde lejos, ya más nadie ha vuelto a hacer este tipo de cosas. Los chicos se vieron heroicos de verdad ahí. Pero no obstante a eso es Yotuel, el tipo que de verdad vino con eso. Entonces, yo sí considero que él tiene todo el derecho de hacer lo que le da la gana con su proyecto y eso, aunque hay cosas que verdaderamente no comparto. Eso es lo que te puedo decir de Yotuel. Ahora, en cuanto a Patria y Vida, que si se ha desacelerado, yo creo que en este mismo preciso momento está comenzando a resurgir. Eso es un concepto que resurge cada cierto tiempo. Sí, es como... ¿no? Exacto. Y resurge por las cosas que se van viviendo. Yo, si te digo la verdad, yo sufro cuando veo al pueblo en la calle porque sé cuál puede ser la consecuencia de eso. A la vez me pongo contento porque veo al pueblo en la calle, veo que se están defendiendo. Pero la competencia, así de decirlo, es como de león para mono, ¿no? Como decíamos No hay antes. nada que hacer. Y imagínate. es como, y las consecuencias y lo que pasa, Michael va a hacer 5 años ahora en la cárcel. Tiempo de su vida que nadie se lo va a devolver. Exacto, y es increíble porque lleva casi 5 años en la cárcel y todavía tú ves gente diciendo que si Michael es esto, que si Michael, tú sabes, ahí como que con el dedo puesto arriba de Michael pensando que son más heroicos que él, y eso me pasa mucho. Y aparte de que sucede eso, hay como un mutis total, ¿no? Y Nadie... ahora es como... Somos muy pocos, muy pocos, muy pocos. Yo, por ejemplo, tengo con Michael tengo una deuda grande porque es un tipo que ha hecho lo que yo nunca hubiera hecho. Yo nunca hubiera tenido esa valentía para hacer lo que él hizo. Y entonces, por eso tengo que ayudarlo porque Sí, me da puso esta pena la cara. contarlo. Me da esta pena contar que Michael no pertenece a IJAE, no hay nada de lo que pueda ganarse un centavo, no sabe está como, y además, en el lugar donde lo tienen ahora, es como que, porque tú, si no estás preso y estás enfrentándote a la vida sigue siendo súper difícil. Tú estás en Cuba, yo lo viví, aunque yo me divertía mucho en Cuba, yo me la pasé bien en Cuba porque yo me la pasaba bien a nivel sensorial, a nivel de mi gente, a nivel de la gente que yo necesitaba.
Yo nunca necesité una relación con alguien que tuviera más. Yo siempre me sentí feliz con mi gente, con mi... Entonces, esa Cuba sigue funcionando, aunque está dura en los otros aspectos. Hay que entender eso. Mis amigos músicos, tú lo ves que siguen entrando y saliendo. Cuando yo hablo con ellos, nadie, tú sabes, todo el mundo sabe que la situación está difícil, pero no es como que eso es lo primero. Primero hablamos de música, primero hablamos de 20.000 cosas antes de llegar a ese tema. Entonces, sigue siendo un asunto bien complicado. Pero sí, en ese sentido ahora mismo estamos empezando una campaña. Yo, por ejemplo, estoy intentando ayudarlo porque de verdad que han pasado 4 años, o sea, más casi 5 años. A mí tengo que reconocer que hasta a mí mismo se me olvidó Michael. Increíble, ¿verdad? Se me pasó porque tengo 20.000 Porque la problemas. vida pasa, porque la vida pasa. No, es que tengo una vida difícil, aunque soy una persona que hay cosas ahora que acabas no. de ver a tu mamá, o sea, Exacto. ¿cómo fue el encuentro con ella? Eso me costó, porque eso yo pensé que iba a ser. Hay un momento que sufría pensando que eso iba a ser Imposible, ¿no? Claro, porque yo quería traer a mi madre aquí, a Madrid, o para que pudiera tener una atención médica digna. ¿Y ¿no? puedes traerla o no? Ahora mismo, en este momento, ya mi mamá está en condiciones muy débiles. Está muy débil, está muy flaquita, ha bajado mucho de peso por el tipo de alimentación que está teniendo y por una serie de cosas que son los que lleva esta enfermedad, ¿no? Y aunque sí estoy con ella y eso, sí sufro mucho por verla de esta manera, ¿no? Entonces es un encuentro de sentimientos encontrados difíciles, de que sí, estoy contento, pero Pero sufro. a la vez, claro. Sí. Y además, verla, 5 años para los niños y para las personas mayores pasan rápido, o sea, pasan muy visibles, o sea, se nota mucho. Es Y verdad. si estás ya enferma con Alzheimer y todo, pues más todavía. Pero bueno, ya la tienes contigo. Sí, la tengo conmigo y Ya. bueno, sufro que sé que ya no va a volver a Cuba porque yo no la voy a llevar No. a Cuba. O sea, ya no, eso, o sea, olvídate. de España, próximo, next step. de este tipo de cosas tecnológicas no creo que es bueno hablar, pero son cosas que todos los seres humanos pasan por eso. Y yo tengo parte de mi mente pensando en qué va a pasar, qué voy a hacer en ese momento. Qué difícil debe ser para una persona que siempre se crió en un país, que de momento pase tú sabes, ¿cómo decirlo? De una atmósfera. De una atmósfera a otra, mira, gracias. Y que cuando veas, espero que, sabes, no conoces, yo espero, yo no sé nada de esto, intuyo mucho, pero a mí me encantaría de verdad poder estar, tú sabes, poder estar así en la atmósfera que me vio nacer, al menos. Ella Entonces, nunca además vivió en otro lugar que no sea Cuba. no, mi madre, cuando la traje a Madrid, por primera vez creo, ella ya empezaba a sufrir de la enfermedad y un día se me perdió aquí en la calle. Entonces, gracias a la policía pude encontrarla. Pero entonces, eso me entró un miedo de madre. La llevé después a los Estados Unidos y lo primero que dije es, si se me pierde aquí, en el medio de la vía donde yo vivo, de la North Miami Avenue, ahí ya, entonces... Miami no se camina tampoco, o sea... No, Miami es una locura. Entonces, la llevé a Cuba hasta ahora y si no hubiera sido por esta situación política que de verdad que quisiera que algún día el gobierno de Cuba o algo diera un paso de avance en este sentido, que abriera un poco toda esta situación de que la gente pueda entrar y salir y que despolitizara un poco algunos conceptos. Ojalá. ¿Tú te ves tocando en Cuba alguna vez? Claro. Sí cambia aquello, ¿no? Porque ahora mismo no te ves pisando. No, mira, a mí me ha ido muy bien fuera de Cuba, pero yo, fuera de las cosas que he hecho con Enrique Iglesias, Súbeme a la radio, bailando, cuando me enamoro. enamoro, El Perdedor. Imagínate que hubo un momento en el que Enrique fue el que me subió a mí en escenarios grandes para cantar canciones y me presentó ¿Cómo te sentiste? en los Grammy, me acuerdo hace muchísimo tiempo, y me iba al Miami Arena y ahí cantaba El Perdedor con Enrique, cantaba Cuando me enamoro con Enrique, cantaba Súbeme a la radio con Enrique, cantaba casi medio show. Check, me puedo morir ya, me subí en un escenario. Exacto. Y claro, hubo un momento en que Enrique ya se debe haber aburrido de tenerme ahí. En los Muchacho shows. de nuevo aquí. Por favor, seguridad. Ya, ¿hasta cuándo? Tienes que hacer otro sencillo para que tengas el derecho de estar aquí. No, De pero nuevo bueno, de ser. así es la vida. No, pero eso es lo que te da esta cosa de seguir luchando en la vida. Pero fuera de eso, donde yo he visto pueblo,
de estar en un show y meter 125.000 personas. En Varadero, que Varadero es un lugar que yo tengo que decir que tengo récords bastante parecidos al que tengo con mis canciones en mi país, en Cuba. Y sin embargo, ese público natural, los cubanos que se van ya no pueden, o sea, pueden acceder a él, pero mucho menos porque la gente en Cuba tal vez no tiene tanto internet. O sea, no es como un artista, no sé, imagínate, de República Dominicana que se vaya de su país. No pierde su público natural, pero los cubanos un poco como que sí, ¿o cómo lo ves tú? Es que eso, yo como lo puedo medir es entre el público de Cuba y el público de Miami. Cuando empezaron a pasar estas cosas en Cuba, de momento yo me voy a Miami y era un teatro en Miami con capacidad para 2.000 personas. Pero que no solamente era llenar ese teatro, sino que ese teatro cuesta como $20,000 rentarlo. Es una cosa que es complicada, ¿no? Que es el Miami-Dade County Auditorium. Y lleno ese teatro y la segunda vez que me fui a presentar en el teatro, en aquella época en Miami era como creo que sigue siendo en Cuba, no sé, pero en Cuba había un tiempo que era el tiempo de los anónimos, ¿no? Entonces un anónimo escribió algo, ¿no? Y entonces acabaron, bueno, de un momento a otro, el público bajó así. Y ya la inversión hecha ahí. No, la inversión todavía se recuperó, pero bajó el público porque yo de momento me vi envuelto en una cosa que si unos jugos, que si la gente, y era una cosa, una tontería total que alguien sacó de contexto. Y a tanta gente le convenía, ¿no? Que esto me pasara, que esto fue como una cosa así rara. Por lo menos ahora, la gente ya con nombre y apellido te atacan, ¿no? Ya tú sabes quién es, y lo puedes demandar. O le pueden echar tremenda brujería. Bueno, eso ya no sé si está funcionando. Yo creo que eso se... Hay que probar. Sí. Un gallo raro. Sí. Y entonces, exacto, yo esto lo compruebo de esta manera. Yo sigo creyendo que el público mío incondicional todavía sigue en Cuba. Increíble, ¿verdad? Con las canciones viejitas. Exacto, pero yo me podía dar cuenta por la demográfica. No quiero decirte que esa misma gente no estuviera después en el concierto de Gente de Zona. Pero luego, Gente de Zona hacía un show que yo no podía hacer a lo mejor en la casa de la música de Galeano. Y entonces la gente terminaba fajándose y yo tenía que ver por dónde me iba yo. Tú sabes. Pero a lo mejor yo no podía estar ahí y esto es un tipo de gente que ya tiene un nivel adquisitivo, que a lo mejor también puede... mucha de esta gente que compró aquel pasaje que se iban por Nicaragua. Y entonces, este es mucho público que lleva la música de hoy en día. ¿Entiendes? También ese es el porqué ahora de este género, es el porqué hay que formar parte de este género también. El reparto, quiero hablar de eso, porque, sí. Bueno, tú ahora, o sea, por supuesto tienes tu estilo, pero estás acercándote también a músicos, cantantes de este género. Así que quiero preguntarte por los referentes ahora mismo que tú ves, ¿qué música de reparto tú estás escuchando? Si escuchas. Y también quiero hablar de la música del Tiger, ¿cómo la ves tú? Porque... O sea, yo creo que él fue un duro, ¿no? O sea, o sea, su música como muy internacional a la vez, como que supo llevar ese género a las discotecas de España, a las discotecas de Rusia, que me dijeron a mí que se escuchaba, o sea, la historia. No, y en Latinoamérica y todo, ¿verdad? Incluso. Pero, a ver, ahí en Miami no le logró ir, por ejemplo, como le está yendo a los exponentes de reparto en este mismo momento, ¿no? ¿Y por qué crees? Porque porque en Miami pesan mucho las opiniones, las polémicas, quién está detrás de ti, quiénes son, qué te pueden hacer tus enemigos, tú sabes, cómo los enemigos, entonces tú dices, no le está haciendo, pero sí, no lo notas, pero sí pasa, ¿no? Entonces yo creo que a él le pasó mucho de eso y lo sobrevivió, ¿no? Lo sobrevivió en muchos aspectos. A ver, los exponentes del reparto, el reparto es un género interesante por donde quiera que lo mires. Es interesante por la música, es interesante, o sea, por la música, por el contexto, porque no es una música completamente de ahora, es una música que es el rescate de algo que nunca tuvo además esa trascendencia, porque ni la rumba a lo mejor en los años 50 tuvo alguna trascendencia, que cuando con Chano Pozo, que también estaba pensando, dicho sea de paso, Chano Pozo también fue una persona que murió por arma, ¿no? O sea que parece que hace un tiempo atrás había personas como Chano Pozo que se está repitiendo más o menos este tipo de persona que es del bajo mundo,
pero que la música viene, se les presenta y los hace ser seres verdaderamente Referentes y que referentes. Y cada uno de estos chicos está siendo referente porque es una generación complicadísima, es una generación súper difícil, donde no sé si has visto cómo está la droga, que Cuba nunca fue de droga así visualmente. Y estos chicos están haciendo música. A veces dicen cosas que son un poco complicadas de procesar y asimilar. Yo los escucho a todos. Escucho a Musterifa, escucho hasta chicos que me escriben y no están todavía pegados. A los que están viviendo en Miami, que son los que se han ido por encima de todas las expectativas, porque ya pagan una renta de un carro, no cualquier carro, sino uno bueno, no cualquier apartamento, sino uno en Brickell, o tú sabes, en Wynwood, o sea, viven bien, se dan una buena vida, están rodeados de mujeres hermosas. ¿Qué te puedo decir? Tienen la vida que cualquier persona quisiera tener, ¿no? Y saliendo de un país tan complicado como Cuba, ¿no? Y saben, son muy inteligentes además. Sí, también tienen la visión de la industria musical, que no es solamente ponerte en un escenario, sino todo lo que hay detrás. Exacto, y mucha gente se me queja, mucha gente de otros géneros y eso. A veces se quejan, a veces se quedan callados, no dicen nada, tú ves que lo asumen, sabes que a veces hay cierto celo con esto. Y es algo que cualquiera, no está vetado para nadie, tú lo puedes hacer, porque tú lo que estás haciendo es como un guaguancó o una rumba, pero que va a estar instrumentada electrónicamente, ¿no? Y esto, hasta Coldplay, que te encanta, empezaron con la batería y tal, y empezaron, casi todo lo que están haciendo, aunque se suben a tocar en vivo, pero hay muchos elementos electrónicos ya ahora en su música, o sea que esto es como va evolucionando el mundo, no es solamente Cuba, ¿no? Y te montas en esas olas. Alain Pérez, tienes una canción en colaboración con él que se llevó a la rumba que él escribió que tú escribiste con Melendi. Sí. ¿Cómo es llevar una canción de un género a otra, en plan, sin miedo a que quede fatal o a que la gente de repente dice, ay, no me gusta como quedó? O sea, ¿cómo fue ese proceso? No, yo sé que hay versiones que pueden funcionar muy bien, porque me ha pasado, ¿no? A ver, tú eres tremendo compositor. Sí. Yo así como un fan, groupie. No, pero la verdad es que sí. O sea, Bueno, tienes ahí la visión. esta canción que muchas personas no lo sabían, que yo compuse con Melendi, desde que estábamos juntos, es una canción que Melendi la hizo muy grande, verdaderamente. Es una canción que en Latinoamérica la gente la conoce, en España es archiconocida la canción, donde quiera que yo la canto, la gente me mira así raro, como si yo estuviera cantando un cover, ¿no? Okay. Pero es así, yo canto muy pocos, o sea, cover creo que no canto. Bueno, la canción del Tiger que la estoy cantando de vez en cuando ahora, porque me siento muy feliz de cantar la historia. Después de cantar la canción del Ignorante, tengo que decir que viene en sorpresa. Sí, viene en sorpresa porque yo soy una persona muy insistente. A mí me ha encantado, la verdad. Y me encanta que me llame Dani Ome y me diga, oye, esta canción, súbete aquí, cree en mí que esta canción, él me lo ha dicho 2 o 3 veces, súbete en esta. Y yo a veces digo, no, bueno, a lo mejor es demasiado para mí. Y después veo que la canción aquella revienta por ahí allá, yo digo, wow, coño, sí, me hubiera encantado. Porque te da una vida, te da... Además, no pienses que cuando vas por ahí defendiendo estas nuevas canciones de reparto aparecen solamente la juventud. No, yo me fui ahora a Houston, ahora fui por segunda vez incluso a Houston. La primera vez que fui este año a Houston, fui a un Houston que yo había llenado, o sea, que yo había metido apenas 100 personas en el año 2018, yo estaba bien en el 2018, y ahora estaba todo lleno que no se podía y tuvieron que vender 250 personas que se sentaron afuera con un frío y con unas lámparas. Alegría, ¿no? Y yo dije, wow, es increíble. Y es que el mismo público empieza a venir, porque es que la familia cubana es así, es que viene entonces la tía, porque a la sobrina le encanta la canción nueva, y entonces se encontraron 2 generaciones Claro, escuchando a un solo artista que va abarcando eso. Y yo creo que me ha venido muy bien. Vamos a ver aquí cómo se me da en Madrid. Yo creo que sí, Aquí en la estaremos sala de ahí. Galileo. Estaremos ahí. Y December, después de tantos años, ¿tienes como algún ritual como así que tú digas siempre lo hago antes de salir al escenario? Porque si no, ¿pasa algo mal? No, a mí, sí, imagínate tú, hay cosas que te puedo decir que a lo mejor tú no... el otro día estaba viendo que Beyoncé tiene una cosa que dice que ella se transforma, ¿no?
Tú no viste que ella dice que se transforma porque parece que algo la posee, ¿no? Sí. Entonces tengo esta voz que siempre, que no es esquizofrenia ni nada, para que no se vayan, para que no se sientan temerosos de ser bueno cuando lo vean por ahí. Esta voz que siempre me dice más o menos la ropa que debo ponerme. O sea, es como una presencia sí. paranormal, pero como a la vez tu asesor de moda. Es como mi asesor de moda y es como un consejero que apareció en los últimos 2 años después de Otaola. ¿Así después de otra ola? Sí. Ay, Dios mío. Todavía pienso que si no puede ser alguna brujería que me haya echado, algo que me haya puesto esta persona. Mira, yo no recibo eso, cancela, muchacho. Cancela. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. 27 de junio, Sala Galileo Galilei aquí en Madrid. Ahí estaremos. Como siempre, un placer y espero verte de aquí a otro año aquí en el programa Punta Ciego. Que así sea, gracias.